Yo le bendiga y Dios le guarde. Continuamos con nuestro curso de Apocalipsis y Daniel. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre las pautas para interpretar el Apocalipsis. Como hemos estudiado en el curso de hermenéutica, para interpretar la Biblia necesitamos pautas, necesitamos algunas reglas, algunas cuestiones que necesitamos considerar para acercarnos al texto bíblico. Bueno, para el Apocalipsis es igual. Hay reglas, como podemos ver, para el género apocalíptico. Hay reglas para el género profético, hay reglas para el género epistolar y tenemos Apocalipsis, que es un libro que combina los tres. Aunque yo creo que la apocalíptica es el género dominante, el Apocalipsis, así que hay algunas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? No vamos a entrar a Apocalipsis sin ninguna base o ninguna pauta para interpretar el Apocalipsis, sino que tenemos que considerar algunas cuestiones. Por ejemplo, hay muchas directrices para interpretar la Biblia, especialmente la profecía. La mayoría de estas normas se aplican para interpretar el Apocalipsis. A través de este libro mencionaremos varias, pero para comenzar enfatizaremos solamente unas cuatro pautas. Número uno, entender las diversas formas de interpretar el Apocalipsis. Como les había mostrado en la clase pasada, hay diferentes posiciones en cuanto al Apocalipsis, en cuanto a la escatología, pero hay varias y es importante dos cosas considera yo. Número uno, tener una posición, porque ya hablamos de eso, de que no me aferro a ningún sistema ni nada, no es conveniente. Lo mejor es conocer las posiciones que hay sobre el apocalipsis, sobre la escatología, elegir una, estudiar bien esa posición, fundamentarse bien en esa posición y también conocer las otras posiciones. Eso es importante. Yo soy premilenial, dispensacionalista progresivo. Esa sería mi definición escatológica. Ahora, en cuanto a interpretación del Apocalipsis, yo me aferro a la escuela futurista. Esta es la posición que yo tengo. Ahorita le digo, con algunos pequeños matices de la escuela idealista. Unas cuantas cositas yo le doy la razón a la escuela idealista, pero esa es mi posición. Cada persona, cada iglesia, cada denominación tiene su forma de interpretar el Apocalipsis, entonces no podemos hablar del Apocalipsis sin métodos o formas de interpretar. Hay varias, pero vamos a ver las principales. Hay cuatro puntos cardinales principales en la Tierra. Asimismo, hay cuatro formas diferentes en que los creyentes interpretan o han interpretado el Apocalipsis a través de los siglos. La primera, y no es que sea la más importante, la primera es el punto de vista preterista. Los que mantienen este punto de vista del Apocalipsis dicen que Apocalipsis 1 al 18 se cumplió en el primer siglo. O sea, es el tipo de interpretación que te dice, no, mira, todo lo que dice Apocalipsis ya se cumplió en el periodo que fue escrito. Ellos opinan que las profecías de Apocalipsis fueron cumplidas cuando los primeros cristianos tuvieron que luchar con Roma. Y hay mucho contexto en el Apocalipsis que pareciera apuntar a eso realmente, pareciera, no te sé muy bien con eso. Por lo tanto, para los que tienen este punto de vista, el Apocalipsis dice muy poco sobre el futuro, o sea, para ellos es como una epístola. Yo diría que los preteristas enfatizan bastante el género epistolar y dependiendo del género que nosotros enfaticemos, quizás pueda ser nuestra inclinación en cómo entendemos el Apocalipsis. Entonces, para mí, los preteristas han enfatizado bastante el género epistolar, un género que está presente en la carta. Entonces, recordemos, las epístolas eran cartas que se enviaban a ciertas iglesias y muchos de los temas que se discutieron en esas iglesias eran circunstanciales, eran contextuales y no tenían que ver directamente con nosotros, aunque tenían cosas que enseñarnos a nosotros. Entonces, los que se aferran a esta escuela de interpretación toman el Apocalipsis más o menos como eso, como que fuéramos una epístola. Fue escrita a los primeros cristianos, discutía temas del contexto de los primeros cristianos solamente, pero eso no significa que no tenga cosas que enseñarnos, pero no lo ven como algo futurista o algo. Nosotros no tomamos, por ejemplo, las cartas de Pablo como algo futurista o algo, consideramos, ¿no?, que están discutiendo cuestiones circunstanciales. Entonces, para mí, la escuela preterista es una escuela que ha enfatizado el género epistolar, perdón, por sobre todos los otros géneros. El punto de vista historicista, y este es el que más me desagrada, la verdad. Los cristianos que hacen esta clase de interpretación también se limitan al pasado.
pero difieren de la interpretación preterista en que no limitan el Apocalipsis a los primeros 100 años de la iglesia. En cambio, tratan de ajustar el Apocalipsis con acontecimientos de la historia de la primera iglesia hasta el presente. Entonces, es decir, para ellos el Apocalipsis se va cumpliendo a través de la historia. Y ellos interpretan, por ejemplo, digamos que tenemos el Apocalipsis. Ellos creen que el Apocalipsis interpreta tal era. Esta es la era de primitiva, la era de la iglesia católica, la iglesia medieval, la reforma, no puede ser la R, la iluminación, el presente. Entonces, para ello, aquí está Apocalipsis y cada capítulo, porción del Apocalipsis, representa una etapa de la historia que ha pasado. Y el problema es que interpreta el Apocalipsis basado en la cronología histórica que estamos viviendo. Ese es el problema principal. Entonces, los eventos clave desde este punto de vista trata de enfatizar son tales como el surgimiento del Papa, las cruzadas. O sea, este método de interpretación pone mucho énfasis en el contexto del lector, no del autor ni de los destinatarios, sino pone más énfasis en el contexto del lector. Entonces, lo que lee la persona es lo que significa en su tiempo. El problema con esta interpretación es que cada generación interpreta Apocalipsis de manera distinta, ¿no? Tercer punto es el espiritual o idealista. A diferencia de los dos puntos de vista anteriores, los idealistas descartan el pasado. Podríamos decir que ellos miran hacia arriba, opinan que el Apocalipsis contiene ideas espirituales y que no se trata de personas ni de acontecimientos reales. Creen que el Apocalipsis es una parábola que nunca sucederá, que nunca sucedió ni nunca sucederá. Dice que el libro enfatiza la lucha espiritual y el triunfo de Dios sobre el mal. Y de alguna manera, esto es lo que yo rescato del idealismo, y es que de alguna manera eso es lo que está presente en el texto. Hay una lucha cósmica entre el bien y el mal, entre Dios y la fuerza de las tinieblas, y el bien vence al mal. Hay una lucha espiritual, y eso lo podemos ver a todo Apocalipsis. El problema de este punto de vista es que contradice otras escrituras. Por ejemplo, Pablo no dice que el anticristo es solamente una idea, sino enseña que el anticristo es una persona real. Y es ahí donde yo estoy en desacuerdo con el idealismo, porque nada más lo presenta como conceptos. Y si bien hay algunos conceptos que se mueven a través del Apocalipsis, no es solamente ideas y conceptos los que están presentes. Hay cuestiones literales, que es por eso que, bueno, soy futurista, pero ya vamos a llegar a eso. No podemos aceptar una opinión como esta, pues no estoy de acuerdo con el resto de la Biblia. A mi parecer, una respuesta un poquito medio floja, pudieron dar una mejor respuesta. El cuarto punto de vista es el futurista. Este es el de las multitudes de creyentes como futurista. Nosotros creemos que el Apocalipsis 5 al 19 se lleva a cabo durante un periodo aproximado de 7 años. Este periodo de 7 años de tribulación se basa en Daniel 9:7. Estos años de ira y juicio de Dios terminarán con el retorno de Jesucristo. Luego sigue Apocalipsis 20:22. A través de este libro consideraremos la mayor parte de Apocalipsis como algo futuro. Hay menos problemas con el punto de vista futurista que con los otros. ¿Ya? Juan vio al Imperio Romano como una gran bestia que odiaba a la iglesia. De todos modos, en los últimos días habrá una bestia como el Imperio Romano. Y esta es la parte contextual. Yo hablaba con un hermano la semana pasada, yo le decía, el pretribulacionismo en los primeros años del cristianismo no era algo muy presente, y es lo que les estaba diciendo a ustedes en clase, porque recordemos que los primeros cristianos estaban en un contexto de que había un solo gobierno mundial, había un solo emperador, estaban siendo perseguidos por ser cristianos, y si no ofrendaban al emperador no podían comprar ni vender ni podían hacer nada. Entonces los primeros cristianos tenían un contexto que les inclinaba a creer que ellos estaban en la gran tribulación y que, bueno, el anticristo estaba presente y era el emperador. Ahora nosotros vimos que en realidad no fue así, no fue ni la gran tribulación
ni fue el anticristo, pero ese contexto de los primeros cristianos, yo lo veo como un tipo. Es decir, que la gran tribulación va a ser parecido al contexto de los primeros cristianos, un gobierno mundial, un anticristo, paganismo queriendo gobernar el mundo, el cristianismo perseguido. Entonces, para mí, el contexto de los primeros cristianos es el tipo perfecto de cómo va a ser la gran tribulación. Punto número B. Permite que Apocalipsis mismo explique sus símbolos hasta donde sea posible. So, el primero, conozca las diversas formas como interpretar el Apocalipsis, para que usted no crea que tiene una interpretación, descubrí América, esta interpretación nadie la conoce, ¿no? Hay mucho de lo que nosotros interpretamos que ya hay gente que ya lo ha presentado. Ahora, permite que el Apocalipsis mismo explique sus símbolos, y esto es lo que yo les vengo explicando. Apocalipsis tiene símbolo, 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 símbolo. Y cuando hay símbolos en otro tipo de literatura, como los evangelios, ¿qué es lo que nosotros decimos? Interpreten los símbolos de la parábola en su contexto, en el contexto de las escrituras, de los evangelios. Pero cuando hablamos del Apocalipsis, la gente no hace eso. La gente agarra todos los símbolos y en vez de utilizar la Biblia para interpretar estos símbolos, hacen algo diferente. Sacan estos símbolos de la escritura y comienzan a interpretar con cosas de su presente, con cosas de su tiempo. Eso no es contextualizar, hermano. Una cosa es contextualizar y es donde traemos la idea principal del texto y la aplicamos a nuestra vida, a nuestro contexto, eso es contextualizar. Pero interpretar los símbolos del Apocalipsis utilizando nuestro contexto como base no es una hermenéutica sana. Deberíamos, así como utilizamos la Biblia para interpretar las parábolas y lo que las parábolas quieren decir, deberíamos de utilizar la misma Biblia para interpretar los símbolos del Apocalipsis, pero estos pseudoescatólogos de Facebook no hacen eso. Utilizan las noticias, el CNN en español, BBC, para interpretar el Apocalipsis y no es el método adecuado. Quizá Dios permita a Juan usar símbolos para proteger a los cristianos. Únicamente los cristianos pueden discernirlos y comprenderlos. Los enemigos de Jesús no pudieron entender las parábolas de Jesús, no, para condenarle. Y ese fue uno de los propósitos por los cuales Jesús habla en parábolas, para que solamente los discípulos pudieran entender lo que estaba enseñando. La gente que no era cristiana, la gente que no seguía a Jesús, la gente que no estaba interesada realmente en escuchar el mensaje de salvación, ellos no entendían las palabras de Jesús. Ahí tenemos una pauta. Los símbolos que están en el Apocalipsis son símbolos que los cristianos pueden entender. No es para los mundanos, para los impíos, para la gente no cristiana. Hay mucha gente, TikTok, redes sociales, que agarran la Biblia, hacen una interpretación, no, ni siquiera no son cristianos, lo hacen para ganar visualizaciones. Entonces, ¿saben qué es lo más triste? Que a cada rato yo tengo amigos que son así, esos cristianos que quizás no pasan mucho tiempo en la escritura o algo, y me mandan un video de TikTok, mira, fulano de tal dice esto, fulano de tal dice lo otro, mira, fulano de... Y yo les digo, miren, pero esta gente ni son cristianos. Mira, su contenido no son cristianos, son gente que están agarrando la Biblia y están sacando un tema para ganar visualizaciones. Y mucha gente en Facebook hace eso, ¿no? Porque usted sabe que las redes sociales ahorita son un negocio. Entonces, ¿qué es lo triste de esto? Por lo menos estos hermanos vienen y me consultan, mira, ¿qué opinas de esto? Yo les digo, no, esto está equivocado por esto, por esta y razón. Pero hay otros cristianos que no, bueno, no tienen a nadie con quien consultar, número uno, y número dos, creen los videos e interpretaciones de gente que ni siquiera son cristianas. No hay discernimiento de las escrituras. Estamos mal. Entonces, ahí ya tenemos ahí usted tiene una pauta de cómo puede usted entender o discernir un buen escatólogo o alguien que hable de escatología decentemente. Un buen escatólogo no utiliza el periódico para interpretar el Apocalipsis, utiliza el mismo texto, utiliza la misma Biblia para entender el Apocalipsis. Tampoco utilizan sueños, visiones, que Dios me regaló, que significa esto, que significa lo otro. Dios habla en nuestra vida de manera personal, nos guía, nos ayuda, pero no podemos utilizar a Dios como un argumento para interpretar un texto, porque ya lo he dicho en clases pasadas. Si usted me dice, Dios me dijo que esto significa esto, va a venir otra persona y va a decir lo mismo, Dios me dijo que esto significa esto, y ¿a quién le creemos? Uno tiene que mentir. Entonces, cuando los dos dicen Dios me dijo, ¿qué recurso utilizamos? Bueno, vamos a la escritura y utilizamos el contexto de las escrituras. Así que hay que tener cuidado con todo eso. Dice, pero hay una razón aún mayor por la cual Juan usa símbolos.
Estos ilustran las palabras y añaden emociones y valor a la verdad. Juan pudo haber escrito que Jesús se paseaba entre las 7 iglesias. Lo pudo haber escrito directamente sin ninguna complicación. Sin embargo, al mencionar el candelero, en vez de la palabra iglesia, nos da una imagen. El candelero nos recuerda que las iglesias están en un mundo para dar tinieblas. Los símbolos tienen significado. Igualmente, Juan pudo haber dicho que un líder cruel se levantaría para regir el mundo, pero él habló de una bestia en cambio de un líder cruel. Entonces, a nosotros nos hubiera gustado que las cosas se nos hubieran puesto más fáciles y más simples, pero esa es la cuestión. La Biblia no está en cierto sentido para ponernos las cositas fáciles, entenderlas fácil, no. El Espíritu Santo utilizó cierto género, que en este caso es el género apocalíptico, para comunicar su verdad. ¿Y quiénes somos nosotros para oponernos a la forma en la que Dios inspiró las escrituras? No podemos decir ni pero ni nada. Entonces, si de esa forma, por el propósito divino y espiritual, Dios quiso inspirar el Apocalipsis de esa forma, entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Nada, estudiar el género bien, estudiar el texto bien, aplicar esto que dice, tratar de buscar las explicaciones de los símbolos dentro de la misma escritura. Ahora, es más tedioso, es más trabajo, requiere más tiempo, requiere más observación, requiere tener un montón de Biblias abiertas al mismo tiempo. Sí, requiere todo eso. Pero lo que yo les dije del principio, estudiar la Biblia no es fácil, requiere tiempo. Y si vamos a hacerlo, yo digo, hay que hacerlo bien. Entonces, el símbolo de la bestia enfatiza la clase de líder que será el anticristo. Nuevamente, Juan hizo un contraste entre la novia y una ramera. A cambio de simplemente contrastar la iglesia con el mundo, los símbolos comunican la verdad de una manera poderosa y emocionante. Pero nosotros tenemos autores como Santiago, por ejemplo, que dicen las cosas de manera directa y tajante. Bam, bam, bam. Oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad con el mundo es... Y bien, ese es un género epistolar. Hay algunas cuestiones judías que están entremezcladas ahí, tipo de proverbio judío. Pero ese es el género que está en Santiago. Apocalipsis tiene un género diferente. Entonces, cada carta requiere su trabajo, ¿no? Entonces, es importante permitir que el Apocalipsis explique su símbolo hasta donde sea posible. Que el Apocalipsis mismo explique las cosas. Las parábolas que hoy comprendemos mejor son aquellas que Jesús mismo explicó. Del mismo modo, comprendemos mejor el Apocalipsis, mejor en el Apocalipsis lo que Juan mismo nos explica. La tabla siguiente nos muestra en columna de la izquierda muchos de los símbolos del Apocalipsis y sus referencias correspondientes. Entonces, bien, yo les voy a mostrar a simple vista, pero les encomiendo en el nombre de Jesús, háganlo la comparativa ustedes mismos. Esta clase la van a ver grabada. Agarren su Biblia, pónganle pausa al video, agarren su Biblia y comparen texto tras texto, texto tras texto, texto tras texto. Esto es un ejercicio que les va a ayudar para trabajar el Apocalipsis. Entonces, bien, Apocalipsis 1:12, 7 candeleros, significado, 7 iglesias, 7 estrellas, 7 ángeles, estrella de la mañana, Jesús, mira la cita, que la cita es lo importante. La llave de David, poder abrir y cerrar puertas. 7 lámparas, el sextuplo Espíritu de Dios. Cordero, Jesús. 7 ojos, el Espíritu de Dios. Copa de oro, las oraciones de los santos. 4 bestias, conquista, guerra, hambre, muerte. Estrella que cayó del cielo, un ángel. La mujer, el hijo y el varón, Israel es Cristo. Aquí yo podría poner un poquito de la iglesia. Pero bien, sirve, está de base. Dragón escarlata y la serpiente antigua, Satanás el diablo, la tercera parte de la estrella del cielo, ángeles caídos, tiempo y tiempo y mitad de un tiempo, tal, la bestia, el anticristo, 7 cabezas de la bestia, 7 montes, 7 reyes, 10 reyes, 10 cuernos. Y ahí sí, ¿ven? Entonces, tómese el tiempo, yo lo estoy mostrando de repasada nomás, pero tómese el tiempo y véalo con calma, cada cita. Punto 3. Reconozca la relación entre el Apocalipsis y el Antiguo Testamento. Algo que casi, por lo menos en la iglesia yo no veo que casi nadie lo hace. Hay 27 libros en el Nuevo Testamento. De estos, Apocalipsis es el que se refiere más al Antiguo Testamento. Mateo cita el Antiguo Testamento. A ver, este creo que ya lo habíamos visto antes, ¿no? A ver, permítame un momento. Para los que tienen logo,
Ustedes pueden utilizar también una concordancia. Ahí lo tengo cerrado luego. Bueno, vamos a esperar un rato. Primero leamos. Bien, libros del Antiguo Testamento, número de referencias del Apocalipsis. Ya, entonces el Apocalipsis se refiere tantas veces a tal libro. A Isaías es el libro que más hace referencia. Es sorprendente descubrir el número de veces que el Apocalipsis se refiere al Antiguo Testamento. La próxima tabla es más específica. Note que la frase, el que se sienta en el trono, ocurre 11 veces en el Apocalipsis. Tome pocos minutos para ver cómo el Antiguo Testamento usa esta y otra frase. A ver. Esta cita de Zacarías es citada en Apocalipsis 1:7. Apocalipsis, yo soy el primero y el último. En Isaías, Apocalipsis. Palabra o frase. Árbol de vida, Génesis, Apocalipsis. Isaías, nuevo hombre, Apocalipsis. Gran tribulación. Creo que esto es Isaías también. Daniel 9:27. Daniel 12:1, libro de la vida. ¿No? Ayer le di. Esto requiere tiempo, estar comparando, requiere tiempo, pero ¿sabe qué es lo mejor? Es mejor que usted vea cómo el Apocalipsis usa el Antiguo Testamento, usted mismo lo compruebe, usted mismo lo vaya, a estar viendo a veces la interpretación de alguna persona. Mire, a ver, esto hay que balancearlo. Eh, yo creo que es importante estudiar con maestro. Yo mismo pues estoy dándole clases a ustedes, ¿no? Y yo mismo le estoy dando mis interpretaciones del texto y todo eso. Pero hay una cuestión. Mira, yo también estudio Apocalipsis con otros profesores y hay una cosa. Y es que yo no puedo depender totalmente del profesor. ¿Por qué? Porque voy a ponerlo así. Yo o él me puedo equivocar. Quizás yo no entiendo un texto como lo debería entender, quizás se me está escapando algo, o qué sé yo, ya, supongamos, quizás me estoy equivocando en algo. Entonces, es bueno estar escuchando al profesor, amén, yo estoy de acuerdo con lo que dice, amén, me gusta lo que dice, amén, amén, gloria a Dios, bien lo que dice el profesor, amén, gloria a Dios. Pero todo lo que dice Joel, hay un punto en que usted debe de agarrar su Biblia, como los cristianos deberían. Mire, y esto no es porque yo le vaya a enseñar mal o algo, no, sino que soy ser humano, yo puedo cometer errores y esto es un principio que quiero que lo apliquen con todo tipo de profesores que ustedes vayan a tener. Si un profesor o alguien les enseña una idea o algo, vayan a la escritura, ustedes deben de tener la capacidad de comprobar por ustedes mismos que lo que alguien está enseñando en las escrituras realmente aparezca en la escritura, realmente lo explique según la escritura o realmente lo esté aplicando según la escritura. Así que yo les pido encarecidamente estas conexiones que se hace el Apocalipsis del Antiguo Testamento, véala usted mismo, cómo el Apocalipsis está usando el Antiguo Testamento, véalo usted mismo, para que cuando venga una persona, que sea una persona diferente, que sea yo, no sé, a querer explicarle algo, usted ya tiene una base con que trabajar. A medida que usted lee el Apocalipsis, recuerde que Juan era judío, que conocía bien el Antiguo Testamento. Él escribió en el idioma de los profetas como Isaías, él escribió en el idioma de profetas como Isaías, Ezequiel y Daniel. ¿A qué se refiere esto? Creo que se refiere a esto. No. Juan se refiere 9 veces al Señor Dios Todopoderoso, 11 veces que se sienta en el trono. Creo que se refiere a esto, pero no vengo a anotar el pie de página acá. Entonces, bien, el punto es que Juan era judío, y al ser judío, obviamente en el Apocalipsis va a usar el Antiguo Testamento, pero a veces nosotros no vemos que la gente enseñe eso, sino que no, este texto del Apocalipsis se refiere a Estados Unidos, se refiere a Irán, y bueno, usted ya se va ubicando. Cuarto punto, reconozca que usted no puede ver nada, no puede ver claramente. Con Apocalipsis, hermano, complicado. Con Apocalipsis, yo digo lo siguiente, cada uno debe de tener su posición escatológica y debe definirse, porque tampoco creo en esto de que, ay, yo creo en un poquito de todo, tampoco no me gusta eso, ¿no? Yo creo que uno tiene que definirse, batear para un equipo, puedo hablar con otros equipos, jugar de vez en cuando con otros equipos, porque yo tengo mi equipo y tomar una decisión de qué posición tomar, obviamente requiere tiempo de estudio,
no lo hagan a la ligera, requiere tiempo de oración. Yo soy pretribulacional, dispensacionalista progresivo, premilianista por convicción, por estudio personal. Eh, no voy a decir que es la posición infalible o que tengo todas las respuestas a todo o que es la posición que no puede tener ningún error. No digo eso, pero yo creo que es la posición más convincente, por lo menos a mí me parece más convincente. Entonces, ahí tiene que haber un balance entre definirse en lo que uno cree y no ser egocéntrico y llegar a pensar que tenemos las respuestas a todo. Hay un gran contraste entre Daniel y Apocalipsis. Daniel era un libro cerrado. Dios le dijo a Daniel, cierra las palabras. Pero Dios le dijo a Juan todo lo contrario de lo que había dicho Daniel. El Señor le dijo a Juan, no selles las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Estamos viviendo en los últimos días. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros comprendamos lo que se acerca. A diferencia de Daniel, el Apocalipsis es un libro abierto. Y esto significa que hay trabajo que hacer, ¿no? Aún así, la mayoría de las profecías de Apocalipsis todavía son para el futuro. Podemos comprender el mensaje en general, podemos encontrarnos con difíciles detalles a entender. Por ejemplo, podemos comprender más acerca del anticristo, pero el Apocalipsis no nos da su nombre. Grandes líderes como Martín Lutero, Juan Calvino, estaban equivocados en su interpretación del Apocalipsis. Estos hombres pensaban que los 1270 días representaban 1270 años y que el anticristo era el Papa. Juan Wesley también estaba en el error de creer en la teoría de que en 1270 años él esperaba que el Papa sería vencido por Cristo en 1826. Si tales gigantes espirituales se equivocaron en una interpretación del Apocalipsis, nosotros también podemos tener conclusiones erradas. Y por eso es que uno tiene que estar estudiando, estudiando, aprendiendo, aprendiendo, estudiando, aprendiendo, porque entre más uno estudia, uno más se va a dar cuenta quizás que tiene algunas ideas equivocadas y uno no puede decir ya lo sé todo. No, no podemos cerrarnos en eso. Una voz del cielo dijo a Juan que sellara lo que decían los siete truenos. Esto nos demuestra que hay ciertos eventos en el futuro que permanecen como secretos de Dios. Y bueno, sé que a veces esto no es una respuesta concluyente de que es un misterio de Dios, pero en ocasiones sí, esa es la respuesta correcta. En ocasiones solamente Dios lo sabe. A veces esa es la respuesta correcta. Debemos ser humildes y admitir que no lo sabemos todo. Entonces, como no lo sabemos todo, mucha más razón para estudiar. La advertencia de Pablo a los Corintios es buena para nosotros. Aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Amén. Amén. Por eso, si vamos a interpretar el Apocalipsis, tratemos de quedarnos en el texto. ¿Ya? Es tentador decir esto que está pasando en tal lado, es tentador. No voy a decir que no. Pero tratemos de no pensar más allá de lo que está escrito. Y igualmente nos pueden ayudar las palabras de Moisés. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Entonces, por lo menos yo no soy muy amigo quizás a veces de este tipo de frases, porque a veces la gente lo usa como un poquito de escapismo, pero por lo menos en Apocalipsis yo digo que es muy necesario. Bien, estas son las 4 pautas que deben de tomar en cuenta. Les voy a dejar una tarea. Les voy a mandar un documento donde habla de las diversas formas de interpretar Apocalipsis. Léanlo y el viernes a los que vayan a conectarse yo les voy a preguntar que me expliquen qué significa cada escuela en sus propias palabras. Y a partir del viernes ya entramos en materia. Ya empezamos con Apocalipsis capítulo 1. Recuerde que vamos a estudiar Apocalipsis versículo por versículo. Ya es un curso un poquito expositivo. Ya tuvimos las primeras clases de introducción, así que ya entramos en materia el día viernes. Entonces, lean la lectura que lo voy a mandar. Nos vemos el viernes. En el nombre de Jesús, haga el esfuerzo de conectarse el día viernes. Como hermano, el primer día de clase, muchos no estuvieron conectados. Yo sé que muchos no pueden por tema de trabajo, pero en lo posible, conéctese. Conéctese en lo posible, en lo que pueda, aparte un poco de tiempo para ver las clases en vivo, porque hay algunas cosas que quizás vamos a hablar en clase y quizás usted quiera preguntar o algo y a veces es mejor tomar las clases en vivo. Así que la próxima clase es la estructura y bendiciones de Apocalipsis, Apocalipsis 1 al 22 y 1, 3 en adelante. Así que
Dios les bendiga, Dios les guarde. Cualquier duda, estoy a su servicio. Bendiciones. Que tengan un muy buen día.